Vamos a ver un mensaje hoy. Y quisiera hacer una pregunta. ¿A algunos o a alguien le ha tocado construir, le ha tocado hacer una construcción de un cuarto, de una casa, de alguna orilla? A ver, esos especialistas en construcción. ¿Sí? Bueno, sabemos que la construcción no es fácil. Sabemos que la construcción es algo complicado. Se empieza por un plano, se hace un proyecto, se hacen presupuestos, se hace un plan, un proyecto ejecutivo, se presenta, se aprueba y luego se inicia. Y una vez que se inicia la obra, pues surgen factores o variables que nosotros muchas veces no tenemos en consideración. Pero se empieza a enfrentar una serie de obstáculos. Primeramente, que si el material subió de precio. Segundo, que si no estamos conformes con cierta parte que quedó o las especificaciones del material no cubren lo que está diseñado en el plano. Y así nos vamos enfrentando nosotros a toda clase de obstáculos. También nos enfrentamos a comentarios, opiniones. Oye, pues yo pienso que esto debería ser así, esto debería ser así. Pero también nos topamos con nuestro propio deseo, a veces de querer hacer las cosas mejor. Y pues no es algo con lo que nosotros estemos peleados. Yo me acuerdo, en Hermosillo nosotros hicimos una remodelación de nuestra casa y parece que no íbamos a acabar, porque empezamos por una cosa y luego, no, pues qué tal si le ponemos esto y otra, y luego si le ponemos esto, otro y otra, y si en lugar de aquí le ponemos unos palitos, una madera, y si en lugar de madera le ponemos un hierro de ese que estaba de moda, hierro forjado, y bueno, pues sí, mejor no, que sea toda la pared de hierro forjado, y así nos fuimos, y luego que una moldurita, ¿no? Pero que mejor se vea completa, y así nos fuimos, y se disparó aquello, una cosa impresionante. Entonces, había muchas opiniones también de nosotros primeramente, pero también uno cuando construye se enfrenta no solamente a los propios anhelos, los deseos de lo que uno busca, sino también a veces hay opiniones que están en contra, opiniones que no son, inclusive ofertas también de algo que pudiera ser, pero que finalmente no va a ser, o sea, ofertas falsas, y también, ¿por qué no decirlo? También hay ataques abiertos, ¿no? Hoy vamos a hablar, aunque no vamos a entrar a detalle, en la Biblia hay dos libros que estuvieron primero juntos, luego se separaron, luego volvieron a estar juntos y luego volvieron a quedar separados, que se refieren precisamente a la construcción, más bien a la reconstrucción. Y son los libros de Esdras y de Nehemías. Esdras y Nehemías fueron dos jóvenes judíos que estuvieron precisamente cautivos en Babilonia, y que ellos en esa cautividad lo que buscaban era reconstruir. Esdras tenía en su corazón, había recibido una dirección de parte del Señor de reconstruir el templo, y Nehemías de reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Entonces, en estos dos libros, nosotros podemos ver cómo el pueblo, acosado por la oposición precisamente para llevar a cabo sus proyectos, algo que Dios les había encomendado a ellos, que era reconstruir el templo por parte de Esdras, y los muros de la ciudad por parte de Nehemías. Ellos enfrentaron mucha oposición. ¿Por qué? Porque el templo y los muros habían sido destruidos muchas décadas anteriores a ellos, precisamente por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Entonces, Dios puso en su corazón el que ellos pudieran reconstruir, y ellos, siendo obedientes, hicieron todo lo posible por llevar a cabo ese plan que Dios les había dado. Sin embargo, enfrentaron una gran oposición primeramente de los vecinos de Jerusalén, todos los pueblos que estaban alrededor, también de ofertas falsas, personas que ofrecían irles a ayudar, pero no era tal irles a ayudar, sino era
para meterles, entorpecer el trabajo y que ellos no pudieran terminar con la obra, así como también enemigos directos que querían evitar a toda costa que pudieran ser reconstruidos el templo y las murallas de Jerusalén. Entonces, ellos enfrentaron toda clase de obstáculos y sin embargo, ellos pudieron terminar la obra. ¿Y cómo es que pudieron completar y terminar esa obra? Bueno, la pudieron terminar precisamente por la perseverancia que ellos tuvieron en seguir las instrucciones de Dios para alcanzar precisamente el propósito, cumplir con la tarea que Dios les había dado. ¿Y qué es la perseverancia? La perseverancia es una cualidad que permite a alguien intentar, tratar de seguir con aquello que quiere lograr a pesar de lo difícil que sea. Esa es la perseverancia. El intentar a alguien seguir adelante a pesar de lo difícil, lo complicado que sea. Y estos dos personajes, tanto Esdras como Nehemías, hicieron todo lo posible, perseveraron para alcanzar precisamente ese cometido. No vamos a ver ahora escrituras de Esdras y de Nehemías, sino vamos a ver primeramente unos pasajes donde se habla de lo que ellos iban a padecer, las profecías que habían. Y vamos a la Biblia, ¿sí? Este mensaje se llama La construcción con el remanente fiel. Aquí también debo decirles que había un primer grupo que salió precisamente con el rey Ciro I de Persia, que es el que habilitó, Dios puso en el corazón de Ciro que él permitiera a los judíos que fueran precisamente, que regresaran a su hogar, a su lugar de origen, a reconstruir precisamente el templo y las murallas, los muros de Jerusalén. Entonces, este primer grupo salió, iban dirigidos por Zorobabel. En el segundo grupo es donde Esdras se incorpora y Ciro era un rey pagano. Sin embargo, Dios puso en el corazón que sirviera como un medio para que el pueblo judío pudiera ir. Era un remanente los que se regresaron precisamente a Jerusalén para cumplir con ese plan. Entonces, vámonos al libro de Lamentaciones. Es un libro que escribió el profeta Jeremías. Y vamos al capítulo 2, vamos al versículo 6 de esta cita. Dice, el versículo 6, dice, quitó su tienda como enramada de huerto, pero dice, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión. El templo y los muros eran dos elementos importantes de la identidad de Israel. ¿Por qué? Porque era lo que los identificaba tanto entre su propio pueblo como a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque están relacionados con la promesa de Dios. Si nosotros vemos toda la historia para llegar a construir el templo, que concluye el primer templo con la construcción de Salomón, después el segundo templo, que fue precisamente la reconstrucción que hicieron Esdras y Zorobabel, y tercero, que es uno que se iba a construir después con Herodes. Entonces, el templo y los muros eran parte de la identidad del pueblo de Israel. Y nosotros espiritualmente también podemos hoy, de acuerdo a lo que dice el Nuevo Testamento, bueno, nosotros somos templos del Espíritu Santo. Ya no son templos físicos, ya no son construcciones físicas donde está la presencia de Dios. La presencia de Dios habita hoy en nosotros, que somos los templos del Espíritu Santo. Somos templos, nosotros mantenemos la presencia de Dios en nosotros. Cristo mora en nuestros corazones y esto es lo que nos hace a nosotros ser templos. Y los muros representaban precisamente esa protección, la protección para el pueblo de Israel. Los muros de Israel estaban compuestos más o menos por 34 torres y por 8 puertas, 34 torres donde estaban estos arqueros, ¿verdad?, que disparaban sus flechas para cuando los querían atacar, y los muros estaban las personas, los soldados que aventaban las piedras para que no pudieran escalar. Entonces, los muros era la protección del pueblo.
Y aunque el juicio de Dios era o fue destruir el templo, y había determinado también destruir los muros, allí en Lamentaciones, adelantito en el versículo 8, dice: Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro, y el muro fueron desolados justamente. Entonces, nosotros vemos que durante más de 50 años el pueblo de Dios había estado exiliado en Babilonia. Su pecado contra Dios había resultado precisamente en que ellos fueran apartados de su patria, que fueran separados de su patria. Y vemos cómo en Esdras el pueblo regresa para reconstruir el templo, y en Nehemías el propósito fue reconstruir precisamente los muros. El propósito también de todo esto tiene que ver precisamente con la soberanía, mostrar la soberanía de Dios. Hay diferentes partes que ahorita vamos a ver donde se muestra la soberanía, la fidelidad de Dios hacia su pueblo escogido. Y el propósito del libro de Esdras en relación con el de Nehemías es que el libro de Esdras habla de una motivación, habla de un ánimo, servir de aliento para ese remanente judío, para que permaneciera fiel en la reconstrucción del templo. La reconstrucción del templo para nosotros era, como era en aquella época, era un lugar de unidad. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Y nosotros hoy somos templos del Espíritu Santo, como decíamos la vez pasada. ¿Por qué? Porque nosotros debemos glorificar a Dios con nuestra vida. Nosotros somos un punto de reunión donde debemos estar adorando, exaltando a Dios permanentemente dentro de nuestro corazón. Entonces, la adoración está asociada al templo. Y los muros, repito, los muros se referían precisamente a esa protección, a la protección que Dios les había dado, porque fortificaría la ciudad y proporcionaría un medio de defensa y de protección contra los enemigos. Entonces, en todo Israel, la reconstrucción del templo, la reconstrucción de los muros iba a servir como un testimonio de que Dios estaba con el pueblo de Israel. Y tanto Esdras como Nehemías y todos los judíos estaban luchando con una oposición que venía de toda la gente que estaba alrededor del pueblo. Estas gentes mandaban cartas al rey en turno, ya fuera a Ciro, ya fuera a Darío, a Artajerjes también, mandaban cartas diciendo que lo que habían permitido era que se levantara otra vez una ciudad de un pueblo rebelde, de un pueblo violento, así es como calificaban al pueblo de Israel. Sin embargo, ellos estaban confiando precisamente en la fidelidad de Dios. Nosotros, ¿cuántas veces no dudamos de esa fidelidad de Dios? ¿Cuántas veces no ponemos duda de que Dios verdaderamente está con nosotros? Es fácil olvidar sus promesas, es fácil para nosotros pensar que Dios está alejado de nosotros, especialmente si pasa un periodo largo en el que nosotros no vemos respuesta. Israel tuvo que esperar al menos 50 años después de su cautiverio, antes de regresar a su tierra natal. Y 50 años es más de media vida, ¿sí? Ellos tuvieron que esperar más de 50 años. Pero Dios es fiel, y lo que Dios nos dice también es que su confianza, su confiabilidad en Él no se mide por el tiempo. Dios va a lograr el propósito en la vida de cada uno de nosotros en su tiempo. Aunque a veces a nosotros nos llegue la duda, la incertidumbre de no entender que Dios verdaderamente nos está escuchando. Los profetas también hablaron de esto con mucha anticipación. Y vamos al libro de Jeremías, ahí atrásito, Jeremías 33:7. Aunque el libro de Jeremías es sombrío, bastante sombrío, Jeremías también contiene promesas, bellas promesas de redención y de bendición. Jeremías 33:7 dice: y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Aquí está una promesa de parte del Señor en que iba a regresar, a permitir que regresaran los cautivos que estaban en Babilonia, que regresaran a Judá, precisamente, y restablecerlos como en el principio. Vemos que cuando Dios hace una promesa, a pesar del tiempo que pase, Él la va a cumplir.
Nosotros nos preocupamos más por el tiempo, pero si la promesa Dios ya nos las dio, quiere decir que nosotros no nos vamos a ir antes de que su promesa se cumpla. La promesa de Dios la vamos a tener que ver. Entonces nosotros tenemos que aprender a esperar en los tiempos del Señor, no estar desesperados. Aquí, como vemos, Israel se esperó más de 50 años para regresar de Babilonia, precisamente a su tierra, con la promesa de reconstruir el templo, de reconstruir los muros. Y Dios les dio precisamente esa perseverancia, esa cualidad de intentar, de mantener, de estar siguiendo, continuando con el esfuerzo a pesar de lo difícil que pudiera ser la tarea. Dios les permitió a ellos seguir adelante, pero ellos no dudaron en estar creyendo en el Señor. En la siguiente escritura de Jeremías, nosotros vemos aquí cómo también Dios usa a enemigos del pueblo de Israel. Había 3 personajes principalmente, que eran Sanbalat, que era Tobías y que era Gesem, que eran los 3 que se estaban oponiendo precisamente a la construcción. Pero también Dios usó a estos personajes para que se pudiera cumplir el propósito. Ellos eran los que estaban mandando las cartas, pidiéndole al rey que impidiera que continuaran construyendo, que continuaran. Entonces, nosotros vemos que Dios también se vale de otras personas, no cristianas, paganas, para hacer su voluntad, porque su voluntad es soberana. Y Dios se vale de cualquier cosa, así como se valió de Ciro, el rey de Persia, precisamente para que pudiera lograr cumplirse el propósito que tenían Esdras y Nehemías. Así también Dios se vale de diferentes personas, diferentes medios para hacer valer su voluntad, porque Dios es soberano. Y nosotros no debemos siempre estar esperando nada más la respuesta. Dios lo que quiere es que la respuesta la esperemos de Él, que nosotros no le pongamos nombre y apellido, que no le pongamos una imagen a donde estamos esperando la respuesta. Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él y que la respuesta siempre va a venir de parte de Él, sin importar la circunstancia que nosotros estemos viviendo. ¿Por qué? Porque Dios lo que quería mostrar era que su amor era incondicional, que su amor era perdurable, que estaba comprometido con Israel, porque le permitió al remanente judío regresar, sobrevivir y regresar a su tierra natal. Y fue este amor, el amor de Dios, el que permitió perdonar también el pecado que Israel había cometido en contra de Dios. Entonces, cuando Jeremías habla de la promesa de restauración de Israel, recuerda el amor interminable de Dios. Jeremías 33:11 dice: ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. El Señor es bueno, Dios es bueno, es el único bueno, dice la Biblia. Y también lo que nos dice aquí es que para siempre es su misericordia. La misericordia del Señor no es una misericordia que esté depositada en un envase, que se va agotando. Dice que para siempre su misericordia es parte de la característica, es parte del carácter de Dios, ser misericordioso. Y también el Señor quiere que nosotros mostremos esa misericordia, aunque a veces nos cueste trabajo ser misericordiosos. Pero nada más de pensar en lo que el Señor hace por nosotros debería ser un motivo suficiente para que nosotros pudiéramos mostrar también misericordia a todos los que están cerca de nosotros o a los que nosotros vemos. Dice: voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. El amor de Dios no dependió de las acciones de Israel. Dios amaba a Israel porque quería amarla. Y así Dios nos ama a nosotros porque quiere amarnos. Dios nos ama a nosotros porque quiere amarnos. Es parte de su forma de ser. Dios nos ama porque es su carácter amarnos. Siempre nos muestra su amor. De alguna u otra manera, nosotros todos los días podemos dar testimonio del amor de Dios hacia nosotros. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que estemos pensando, no importa lo que haya pasado, Dios siempre nos muestra su amor. Entonces, si bien estos eventos, estos acontecimientos tuvieron lugar
cientos de años antes del nacimiento de Cristo, los principios que nosotros podemos ver en toda esta historia que nos muestran las Escrituras tiene aplicación también para nuestra vida actual. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, tiene un plan, tiene un propósito, tiene un proyecto distinto para cada uno de nosotros, que se relaciona ¿con qué? Con su voluntad perfecta. Y a veces nosotros batallamos porque pensamos que la voluntad de Dios no está alineada a nuestra voluntad. Entonces no es la voluntad de Dios que yo esté pasando por un momento complicado, porque si Dios dice que me ama, ¿cómo es posible que yo esté enfrentando estas circunstancias? Pero lo que Dios a veces quiere mostrarnos es cómo estamos nosotros por dentro, cómo está nuestro corazón y por qué no podemos nosotros entender y comprender la voluntad del Señor en nuestra vida. Porque su autoridad suprema y su poder se extienden sobre toda la creación, sobre todo el tiempo. Dios es soberano de la creación, es soberano del tiempo, es soberano de todo lo que vemos y también de lo que no vemos. Y todo esto nos lleva a comprobar, nos da evidencia que Dios tiene control precisamente de las personas. Dios tiene control de nuestra vida. Hay cosas que nos suceden a veces que no alcanzamos a entender, cómo es a lo mejor que nos liberaron de algo en donde pues el final hubiera sido diferente. Es el control que Dios tiene en nuestra vida. Dios tiene el control de cada uno de nuestras personas, de nuestras cosas, de nuestras circunstancias. Dios está en todos lados. A Dios, pues no, uno diría, oye, pues yo no necesito, si Dios todo lo sabe, ¿yo por qué le tengo que decir cómo me siento? ¿Por qué le tengo que decir cómo estoy? Bueno, porque precisamente el objetivo de la creación de cada uno de nosotros a su imagen es tener esa relación personal con el Señor. Y como decíamos la vez pasada, el objetivo de nosotros es glorificar a Dios. Es que nosotros lo podamos glorificar con nuestra vida, que lo podamos glorificar por lo que Él es, por lo que ha hecho en nosotros, y no por lo que nosotros estemos buscando hacer por nuestros propios medios. Dios es soberano y también su tiempo y su voluntad son divinos sobre todo lo que vemos y todo lo que no vemos. A veces nosotros estamos preocupados con las situaciones de nuestra vida, como es la salud, como es la educación, algunos por la carrera, otros por el trabajo, otros por la familia, por el matrimonio, por los hijos, por las finanzas. Pero todo esto lo que nos brinda es una oportunidad para descubrir la voluntad de Dios y para confiar en su capacidad, en que solamente por Él podemos resolver todas las situaciones que nosotros enfrentamos. ¿Por qué? Porque Él tiene un buen propósito para nuestra vida. A veces no lo podemos hacer nosotros de acuerdo a lo que pensamos, pero nuestros pensamientos son diferentes a los pensamientos del Señor. Los caminos que Él tiene para resolver nuestras situaciones siempre van a ser mejores que los que nosotros podamos determinar. Siempre su respuesta va a ser mejor que la respuesta que nosotros podamos poner a nuestra vida. ¿Sí? Hay otra cita ahí que todos la conocemos, que es la de Romanos 8:28, que dice que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A todos los que amamos al Señor, a todos los que hemos sido llamados, todas las cosas nos ayudan a bien. Aunque a veces es cierto, a veces las cosas no parece que nos estén ayudando. A veces parece que las cosas están en contra nuestra. Sin embargo, Dios siempre utiliza todo esto en su soberanía para que las cosas nos ayuden a bien. Hay otra escritura en Filipenses 1:6 que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cada uno de nosotros entramos precisamente en ese proceso de moldeo, en ese proceso donde el Señor está trabajando en la vida de cada uno de nosotros para llegar a ser perfectos hasta el día de la redención. Cada uno de nosotros estamos en ese camino en donde el Dios quiere que nosotros cada vez seamos semejantes a Jesucristo,
su Hijo. Y Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce, el que en cada uno de nosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios produce en nosotros esa buena voluntad. Nosotros a veces queremos ser muy buenos y queremos demostrar que somos buenos, pero el único bueno es Dios. Y Él produce en nosotros el que hagamos cosas buenas, cosas que verdaderamente lo glorifiquen a Él. Aquí vemos cómo a medida que Dios prometió su fidelidad a Israel, también promete ser fiel a cada hijo suyo, a cada nacido de nuevo. Dios promete ser fiel a cada uno de nosotros. Y lo encontramos confiable en todo lo que nosotros estamos viviendo, en cada circunstancia de nuestra vida, sin importar qué desconcertante, qué preocupante, qué difícil pueda ser lo que estemos enfrentando. Cuando hay tareas difíciles que hacer, Dios está ahí, ¿para qué? Para ayudarnos. Dios está para que nosotros como su pueblo podamos lograr los objetivos que Él tiene para nosotros, a pesar de la distracción o de la oposición, como sucedió con estos hombres, que ellos tuvieron que enfrentar una oposición muy fuerte, pero finalmente por la perseverancia lograron el cometido que Dios le había dado. Esta fuerza del Señor, esta perseverancia les permitió precisamente la reconstrucción del templo, les permitió la reconstrucción de las murallas de la ciudad de Jerusalén. Y de la misma manera Dios a nosotros nos está capacitando para hacer lo que a veces parece imposible. Hay otra escritura que vemos en Mateo 19:26, que es Jesús hablando, que dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y en 2 de Corintios 12:9 también dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Nosotros tenemos ese poder, el poder de Cristo. Él nos ha delegado también la autoridad. Nos ha delegado una autoridad que a veces nosotros no podemos ejercer. ¿Por qué? Porque no tenemos la confianza en lo que Él ha dicho en su palabra. Y en 1 de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Aquí también nosotros vemos cómo nosotros, con esa autoridad que Él nos ha delegado, Él también nos da ese poder. Dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y nosotros, pues, a veces nos sentimos demasiados pequeños ante las circunstancias, ¿no? Necesitamos vernos y sentirnos verdaderamente con ese poder, con esa autoridad, con ese tamaño, así como Pedro, tamaño, así debemos sentirnos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos esa autoridad delegada de parte del Señor. Esdras y Nehemías sentían esa confianza en Dios de que iban a lograr el cometido que les había dado, a pesar de la oposición, a pesar de la oposición de pueblos, a pesar de las falsas ofertas que les ofrecieron para trabajar con ellos, a pesar de tantas cosas, de los enemigos directos que los atacaban, de esas que les mandaban supuestas ayudas para terminar. Ellos confiaron siempre en el Señor, dudaron de cualquier ayuda. ¿Por qué? Porque lo importante era la reconstrucción del templo, el lugar de unidad, de adoración a Dios, la reconstrucción de los muros, el medio de seguridad, de confianza, de protección para el pueblo. Y así el Señor también en nosotros nos dice que nosotros debemos estar trabajando en nuestro templo, un lugar de adoración para el Señor, un lugar de unidad de nosotros con Él. Y los muros de protección, dice en Zacarías, que el Señor establece muros de fuego alrededor de Jerusalén. Entonces, así nosotros no debemos temer. El Señor ha establecido esos muros de fuego alrededor nuestro para que nada nos toque. El amor del Señor es inquebrantable, es un amor tenaz, es un amor que no se basa en la emoción, es una acción deliberada, porque Él nos ama a pesar de lo que hacemos, a pesar de lo que pensamos, a pesar de lo que
decimos, el Señor nos ama. Y no nos ama por una causa, no nos ama por una condición. Su amor no es de emociones, su amor es incondicional, es un amor eterno. Y Dios no nos ama por lo que nosotros hemos hecho. Dios no nos ama por eso, o por lo que somos, sino que Él nos ama porque nos quiere amar. Dios nos ama porque nos quiere amar. El amor de Dios por el pueblo de Israel, un Israel pecaminoso, lo restableció como una gran nación. Y su amor también hacia nosotros permite que seamos perdonados y renovados. Ahí hay una escritura también ya muy conocida de nosotros, que viene en el libro de Juan, en el capítulo 3, los versículos 16 y 17, que nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Nosotros hoy tenemos esa prueba de amor de parte del Señor en nuestra vida, en que hemos sido salvados por Jesucristo, que esa necesidad que teníamos de Él la encontramos con el Salvador, un Salvador que vino a limpiarnos, que vino a perdonar nuestros pecados, que vino a llenarnos del Espíritu Santo para que nosotros podamos precisamente tener acceso a la vida eterna, que podamos nosotros poder renovar nuestra mente y que podamos cambiar nuestra vida. En Romanos 5:8 también dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, y lo que también nosotros debemos reconocer es que ese amor que Dios nos muestra debe ser valorado en toda su dimensión. No fue un sacrificio vano, un sacrificio ligero, un sacrificio cualquiera. Fue un sacrificio con su vida que vino a traernos a nosotros precisamente la salvación. Y dice que fuimos perdonados también. En Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La labor que el Señor hace en nuestra vida es una labor tan completa, es una labor tan profunda, que nosotros debemos estar conscientes de ese proceso que el Señor está haciendo. A veces hay cosas que nosotros no queremos dejar, hay cosas que no queremos ceder, hay cosas que no queremos o en donde no queremos que el Señor se meta. ¿Por qué? Porque son cosas que nosotros nos reservamos para nosotros mismos. Pero se nos olvida que cuando hicimos la declaración, nosotros ya le entregamos nuestra vida, que nuestra vida ya no nos pertenece, nuestra vida le pertenece a Él. Él pagó precisamente la pena que nosotros teníamos que haber pagado. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Nuestra vida ya no nos pertenece, nuestra vida le pertenece a Él. Y como tal, como ese intercambio de que Él pagó por nuestros pecados, a nosotros a veces se nos olvida y decimos: no, mi vida me pertenece, yo mi vida la quiero seguir manejando, yo mi vida la quiero seguir gobernando. Y no terminamos de entregarle todo aquello que ya le pertenece al Señor. El Señor se llevó todo el paquete y nosotros tenemos que actuar con esa libertad de que Él se ha llevado todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras angustias, todas nuestras enfermedades, toda nuestra miseria, toda nuestra pobreza, todo aquello, nuestra falta de fe. Todo lo que en un momento determinado representaba nuestra vida pasada, hoy el Señor ya la ha tomado en sus manos. Pero nosotros tenemos que dejarla. Tenemos que dejar eso precisamente en manos de Él. Permitir que Él gobierne, que Él dirija nuestra vida, que Él dirija nuestro caminar. A menudo parece que el mundo se está cayendo a pedazos. Parece que las cosas cada vez están más complicadas. Y cierto, van a estar más complicadas cada vez.
Nosotros sentimos a veces que dependemos de hilos, que nuestra vida depende de hilos. Pero se nos olvida que el Señor es el que nos sustenta, que el Señor nos mantiene, que el Señor es el que nos está animando, empujando, que el Señor es el que nos está impulsando a seguir adelante. Todas las circunstancias, todas las situaciones están bajo control de un Dios soberano, el Dios al que servimos, el único Dios vivo y verdadero, el único Dios que nos dio la vida, el único Dios que permite que nosotros estemos de pie el día de hoy. Y a veces nos preguntamos si Dios está consciente de lo que está pasando, si Él sabe lo que está sucediendo y si es capaz de hacer algo al respecto. ¿Por qué? Porque es cierto, las circunstancias no siempre son buenas. Las circunstancias, a veces, en la mayoría de las ocasiones, las situaciones son complicadas, son difíciles, pero son el medio para que nosotros podamos descubrir, encontrar la paz que Dios trae a nuestra vida. Nosotros a veces no queremos humillarnos, no queremos doblegar nuestra rodilla, no queremos arrodillarnos delante del Señor para permitirle que Él nos haga ver que la dependencia debe ser exclusivamente de Él, no de las circunstancias, no de las personas, no de nadie. La dependencia tiene que ser del Señor. ¿Por qué? Porque solamente en Él podemos encontrar paz, solamente en Él podemos tener esa confianza que nos anime a seguir adelante. No estar en situaciones adversas y dejarnos arrastrar por esas situaciones adversas. Si Esdras y Nehemías hubieran hecho caso de lo que les ofrecieron, no hubieran terminado de reconstruir el templo. Si ellos se hubieran asustado, si ellos no hubieran hecho nada, si hubieran, por el temor, el miedo, si hubieran quedado paralizados, no hubieran podido reconstruir el templo. El Señor lo que quiere es que nosotros sigamos en esa reconstrucción de nuestro templo, ese lugar único de adoración, de unidad con Él, para que nosotros podamos seguir glorificándolo con nuestra vida. Esos muros de protección, como dice en Zacarías, los muros de fuego que Dios ha establecido nos protegen a nosotros de cualquier circunstancia. A veces es complicado para nosotros entenderlo, porque lo que vemos son cosas totalmente oscuras, no vemos una luz por donde salir. Pero cuando entramos en la confianza de depender exclusivamente del Señor, decimos que a veces más vale un corto tiempo, 5 o 10 minutos, delante del Señor, en una relación personal con Él, que estar haciendo otras cosas. A veces pensamos que lo más importante es realizar tal o cual actividad, porque nos va a dejar algo, sin pensar que lo más importante, la prioridad debe ser estar con el Señor, estar en su presencia, estar en esa relación personal con Él. Dios precisamente por eso nos creó para tener esa relación personal con Él, para que le glorifiquemos con nuestra vida, para que nosotros estemos conscientes de que sin Él nada podemos hacer, nada, así tengamos todas las cosas muy bien establecidas, tengamos todo perfectamente acomodado como en rompecabezas. Si nosotros no tenemos esa confianza en el Señor y así tengamos todas las piezas acomodadas, tenemos que estar sujetos a la voluntad del Señor. Dios es un Dios soberano, Dios es el creador de todo. Y decíamos, nosotros damos testimonio de toda la obra que Él ha hecho. La creación, de todas las circunstancias, de las personas, de todo lo que vemos y lo que no vemos. Él es el Dios soberano y como tal nosotros debemos tener esa reverencia, ese respeto hacia Él, pero también Él nos permite que tengamos confianza, que tengamos esa relación personal con Él, en donde nosotros podamos acudir confiadamente, estar en silencio, tratar de escuchar su voz, ser sensibles a lo que el Señor quiere manifestarnos. Vemos también cómo la única verdad
es que Dios es fiel, Dios es confiable, a pesar de las circunstancias, sean estas buenas o malas. Y por esta razón nosotros debemos estar animados, debemos estar contentos, alegres, sin importar lo que estemos viviendo. Nuestra dependencia tiene que ser dependencia del Señor, no una dependencia de lo que estamos esperando, de lo que estamos viendo. Y nuestra espera también tiene que ser una espera en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios permanece fiel y hace lo que dice. Lo que Él dice, Él lo va a hacer. Dice la Escritura. Nosotros debemos tener esa confianza en el Señor para poder mantenernos de igual manera fieles hacia Él. Y una manera de mostrar fidelidad es creer en Él. Es estar seguros de que lo que Él ha prometido para nosotros, Él lo va a cumplir. Dios no nos va a quitar. Dice que la obra que Él empezó en nosotros, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. La promesa que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros es una promesa que se va a cumplir. Así como Esdras y Nehemías cumplieron con la promesa que Dios les dio, así nosotros también tenemos que estar precisamente en la reconstrucción de nuestro templo. No debemos permitir la oposición, no debemos permitir a veces distracción, a veces comentarios, influencias que tratan de desanimarnos, influencias que tratan de que nosotros no sigamos reconstruyendo este muro, esta unidad de relación personal con el Señor. Nosotros debemos confiar plenamente en el Dios poderoso, en el Dios al que servimos, un Dios generoso, un Dios que nos enseña misericordia, pero sobre todo un Dios que nos ama, un Dios para el cual nosotros somos preciosos, somos especial tesoro, y que Él no nos abandona, que Él no nos deja ni nos va a desamparar. No importa dónde nos encontremos, no importa. El Señor lo que quiere es que aprendamos a depender de Él. Y así como la construcción con el remanente fiel, nosotros también, como ese remanente de parte del pueblo de Dios, tenemos que seguir construyendo en nuestra vida esa relación personal, con una relación que verdaderamente nos alimente cada día para que nuestra confianza esté depositada en Él, que nuestra confianza no esté depositada en ninguna otra cosa que no sea Dios, que solamente nos debemos a Él, que Él tiene la protección para nosotros, la protección para nuestras familias, la protección de todo lo que hacemos, la protección de los negocios, la protección de los trabajos, de los empleos, de las empresas, de todo, porque todo Él nos los ha dado, pero también todo le pertenece a Él. Nosotros debemos vivir confiadamente en que ese muro que rodea nuestra vida, es un muro que Dios ha construido precisamente para que no seamos dañados. Nosotros debemos tener confianza. Dice la Escritura que ninguna arma forjada contra nosotros prospera. Y ninguna arma es ninguna enfermedad, tristeza, miseria, rencor, falta de perdón. Nada, ninguna arma puede contra nosotros. Porque si Dios está con nosotros, nadie va a poder contra nosotros. Y hoy el Señor lo que nos quiere decir es que confiemos en su fidelidad. Dios no cambia, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y nosotros debemos aprender también a mantener esa fidelidad, a ser fieles al Señor, a seguir construyendo en nuestra propia vida ese lugar de reunión, de unidad, donde la relación personal con el Señor sea una relación que podamos nosotros manifestar abiertamente para que otros lo conozcan por medio de nosotros.